es Aprendemanía. Y sobre los divisores, aquí os dejo un vídeo donde os explico bien el concepto. Hola, bienvenidos a Aprendemanía. Hoy vamos a estudiar qué es un monomio. Vamos a ver la definición de monomio. Mirad, un monomio es una expresión algebraica, pero que solo tiene operaciones de multiplicar y de potencias. O sea, solamente son letras y números combinadas, pero solamente con productos y con operaciones de potencias, eso sí, de exponente natural, es decir, de números enteros, pero positivos. ¿Vale? ¿Qué podría ser un monomio? Pues mirad, por ejemplo, un monomio podría ser 3a al cuadrado b. ¿Vale? Es una combinación de letras y números relacionadas con solamente productos, porque decíamos que cuando no había nada era un producto, ¿vale? Están relacionadas con productos y potencias de exponente natural, ¿de acuerdo? Esto es un monomio. O otro monomio podría ser 3x, ¿vale? Igual, solamente tiene productos. Pues eso es un monomio. Mirad, otro monomio podría ser 3. Eso es una combinación de letras y números, en este caso no hay letras, ¿vale? Con las operaciones de multiplicación, potencia, es decir, aquí no hay operaciones, pero esto es un monomio. El monomio más sencillo, pues un número natural, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más monomios podría tener? Pues mirad, menos 7x elevado a 4, por ejemplo. ¿Vale? Productos, potencias, números, ¿vale? Esos son monomios. ¿Qué componentes tienen los monomios? Bueno, pues igual que las expresiones algebraicas, es decir, tienen un coeficiente, ¿vale? Que es el número. Esto sería el coeficiente, ¿vale? Coeficiente. ¿Vale? El coeficiente de aquí sería 3, el de aquí también sería 3, el de aquí sería 3, el de aquí sería menos 7, ¿vale? Los coeficientes son los números y el grado. Mirad, el grado de un monomio es el exponente que tiene la letra, ¿vale? Mirad, en este caso, este es el grado, ¿vale? Esto sería el grado. Es el exponente que tiene la letra. En este caso, por ejemplo, el grado sería 1, ¿vale? Porque recordad que esto, x, pues es x elevado a 1. Luego, el grado de este monomio sería 1, ¿vale? Ese sería el grado. En este caso, como no hay letras y el grado es el exponente que lleva la letra, pues entonces decimos que aquí el grado es 0, ¿vale? El grado de este monomio es 0. ¿Vale? Mirad, en el caso de que haya más de una letra, se suman todos los grados de todas las letras para calcular el grado del monomio. Por ejemplo, en este caso tendríamos a cuadrado, o sea, 2, más, sabéis que esto, como es b, sería igualmente, igual que aquí, b elevado a 1, luego aquí el grado sería 3, 2 y 1, 3, ¿vale? Aquí el grado sería 1 y aquí el grado sería 4, ¿vale? Dos cosillas. Coeficientes, que es el número del monomio, el menos 7, el 3, aquí todos son el 3, y después el grado que sería pues el exponente de la letra, si solo hay una, si no hay letras es 0, ¿vale? El exponente de la letra, y si hay varias letras se suman el 2 y el 1 en este caso para que nos dé grado 3. Es decir, que estos son expresiones algebraicas, ¿vale? Pero solamente están combinadas, o sea, las letras y los números están combinadas con operaciones de productos y potencias. Para entender mejor lo que es una expresión algebraica, os voy a dejar aquí este vídeo donde lo explico un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues nada más, esto es un monomio, son los monomios que vamos a manejar, los monomios que vamos a operar a partir de ahora, y no hay mucho más que decir de este tema. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, espero como siempre que os haya gustado. Nos vemos en aprendemanía.es.